En el tercer problema de esta ayudantía, vamos a ver lo que dice el enunciado. Dice que, bueno, no tengo idea qué es eso, pero sea esta como cosa rara, se llama gamma, una gamma mayúscula, una curva de R3 resultante de interceptar el plano x más y más z igual a 1, un plano bastante sencillo, que es el que vemos ahí en celeste, con el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Vemos que es un cilindro que tiene forma de, o tiene radio 1, mejor dicho. Suponga que la curva, gamma, se orienta en el sentido antihorario, visto arriba desde el eje z. O sea, si nosotros miramos desde arriba, bueno, se ponen acá a mirar, ahí está usted mirando hacia abajo, se orienta en sentido antihorario. Calcule la integral de línea del campo fx y z menos y al cubo, x al cubo, z al cubo, utilizando Stokes. Entonces acá podemos ver que, bueno, esto lo tengo mejor en la pauta. Vemos que acá está nuestro plano, ¿cierto? Que se intercepta con un cilindro. Y la curva interceptada es este anillo, como medio elíptico, es como una elipse. Y ahí vemos el campo. Este es nuestro campo que nos dieron. Fíjense que es un campo que va rotando. Entonces, debemos calcular la integral de línea de esta curva de acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, claramente nos dicen que ocupemos el teorema de Stokes, así que obviamente no tenemos que calcular la integral de línea, porque tendríamos que empezar a parametrizar esta cuestión, que no es tan difícil, pero es más fácil hacerlo con la superficie. Vamos a ver cómo. Con Stokes, entonces, solo deberíamos pescar la superficie encerrada, porque recordemos que el teorema de Stokes dice que la integral de línea sobre una curva va a ser igual a la integral de superficie o de flujo, y en este caso es el flujo del rotor. O bueno, decimos el flujo del rotor porque al final esto es un vector y podemos interpretarlo como si fuera un campo de vectores, pero al final es la integral de superficie del rotor. Producto punto, bueno, con el vector normal. ¿Y qué estamos integrando acá? ¿Qué superficie? S. ¿Y S qué va a ser? Podemos hablar como si fuera la superficie que está encerrada por gamma. Y es súper importante la orientación de esta cuestión. Aquí el vector normal de la superficie debe apuntar en el sentido que nos dicen. Si a nosotros nos dijeron que esto se integra según el camino antihorario, ¿verdad? Nos dijeron en el enunciado que viéramos esto en sentido antihorario. Usted haga regla de la mano derecha y vea que por regla de la mano derecha, si lo hace así, hay un vector que debería salir en esa dirección, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro vector normal a la superficie que encierra esta curva. Y eso nos va a dar una indicación de cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces ya sabemos que tiene que ir en esa dirección. Max, no tengo idea para dónde es esa dirección. Bueno, yo en una ayudantía les enseñé que esto rojo es X, el verde, un verde más bonito, que el verde yo les enseñé es Y, esto es un convenio. Bueno, no me resultó claramente. Usted use la imaginación. Ahí está. Y el verde es Y. Y el azul es Z. Para que tenga usted una referencia de para dónde deberían ir las cosas. Bien. Entonces, sin más demorarnos, vamos a el segundo paso. Segundo paso es, Max, ¿cuál fue el primer paso? Bueno, acuérdense que el primer paso yo siempre les digo que identifiquen el campo. El campo es f de x, y, z, menos y al cubo, x al cubo, z al cubo. Segundo paso es la parametrización de S. Y todo esto lo estamos haciendo porque vamos a calcular una integral de flujo, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuáles son los pasos para una integral de flujo. La parametrización de la superficie S tenemos que hacerla de la siguiente forma. Comencemos con la parametrización de
la superficie, estoy leyendo lo que había escrito, para calcular entonces el vector normal. Esta superficie es simplemente el plano z igual 1 menos x menos y. Si nosotros nos vamos acá a mirar, efectivamente, esta superficie es circular, ¿cierto? Está dada por el plano, está contenida en este plano, ¿cierto? Y está solamente considerada por lo que está encerrado dentro del cilindro. O sea, es el plano, pero encerrado en el cilindro, ¿cierto? Y por eso tiene esa forma circular. Y eso es lo que tengo acá. Clave para los límites de integración es eso, que va a ser el plano encerrado en el cilindro. Y el cilindro es de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, entonces eso lo vamos a ocupar después. Y lo que nos interesa ahora es la parametrización. Entonces yo les enseñé que la forma más troglodita, la forma más flight de la que uno puede parametrizar planos, y al final es la mejor, es simplemente con x y con y. Y acá le ponemos el f de x, y. Al final que eso es el z, o el z despejado. Y en este caso nuestro plano parametrizado le ponemos allí las componentes que sean, que es 1 menos x menos y. Y esto va a estar, como les dije, contenido dentro del cilindro. Ahí yo le puse una notación media chanta, pero usted créame que está contenido dentro del cilindro. Si miramos la proyección en el plano XY de esta región, ¿cierto? Que es como una elipse, la miramos desde arriba, vamos a tener que, bueno, esto rojito acá es el cilindro, y estamos mirando desde arriba, y tiene forma de un círculo. ¿Usted no me cree? Entonces vaya a GeoGebra 3D, dibuje estas cuestiones, mire desde arriba y va a ver un círculo. Bueno, aquí quizás no se aprecia tanto, aquí esto está un poco corrido, pero si lo mira desde arriba, usted va a ver un círculo porque está encerrado en el cilindro. Entonces, como ya tenemos la parametrización, lo que nos falta ver es los límites de integración. Podríamos integrar efectivamente en el orden de y de x, y como esta es la proyección, ¿cierto? Cuando nosotros proyectamos, al parametrizar planos, tenemos que proyectar con respecto al eje XY, o sea, al plano XY, si es que parametrizamos de esta forma, y así vamos a tener una visión clara de cómo van a ser los límites de integración para el y y para el x. Y si nosotros elegimos integrar con dy primero y después con dx, estos van a ser los límites de integración, porque al final es un círculo, ¿cierto? Que va desde menos 1 hasta 1 en x, y en y podríamos decir que va desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, que está dado por estas ecuaciones de acá, que ya todos sabemos despejar, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, esto lo hemos visto 1000 veces. Bien, tenemos lista la parametrización y los límites de integración de la superficie S. Quizás fue un poco enredado, pero ahí está el plano circular, ¿cierto? Y los límites de integración sobre los cuales se mueve. Ahora entonces lo que nos queda es calcular el vector normal, para eso estamos haciendo esto. Así que vamos a derivar primero con respecto a x y después con respecto a y, ¿cierto? La parametrización. Esto derivado con respecto a x es 1, esto derivado con respecto a x es 0, y esto derivado con respecto a x es menos 1. Análogamente con y nos va a quedar 0, 1 y menos 1. ¿Para dónde apuntarán estos vectores? Se preguntará usted. Bueno, si es que nosotros nos vamos acá y intentamos ubicarlos, bueno, voy a borrar esto porque es mejor explicarlo desde cero. Fíjense que en x es 1, 0, menos 1. Entonces en x es 1 en x, 0 en y menos 1 hacia abajo en z. Entonces esto está todo contenido en el plano x. X igual a 0, ¿cierto? No, y igual a 0. Y bueno, es el vector este el que deberíamos considerar. Ahí está. Si nosotros vemos el otro punto, que es 0, 1, menos 1, debería ser este de acá. Para allá, para abajo, ¿cierto? O bueno, mejor dicho acá. Y el vector debería estar contenido acá, en el plano de acá.
Entonces usted ahí use su imaginación. Obviamente esto está ahí con un ángulo de 90 grados, un poquito abstracto, un poquito difícil de verlo. No sé si se alcanza a ver bien. Pero ahí usted haga que este de acá era la derivada con respecto a x y este de acá era la derivada con respecto a y. Entonces usted haga producto cruz con x y con y se da cuenta que el vector va a salir para allá, para afuera. Lo hace al revés y el vector normal va a salir para adentro. Entonces, ¿cuál es la dirección que deberíamos escoger? Claramente, en un principio nos dijeron que esto tenía que ir en dirección antihorario, ¿cierto? Mirado desde arriba desde el eje z. Y eso nos daría un indicio que el vector normal va para allá. Por lo tanto, la elección correcta sería hacer producto cruz con primero x y luego con y, porque en la regla de la mano derecha esto nos va a salir para afuera y va a calzar con la dirección que nos están pidiendo. Producto cruz entonces entre x primero y después con y nos da un vector 1, 1, 1. Simplemente es hacer producto cruz entre estas dos cosas. Luego, usted se la estará preguntando si en la integral de flujo del rotor, porque acá, fíjense arriba, necesitamos el vector normalizado, ¿cierto? Usted quizás estará preguntando, Max, ¿aquí era con n así o con n así, con la flechita? ¿Normalizado o no? Yo le digo, son lo mismo. Uno es más chiquitito que el otro porque uno es unitario, pero los dos apuntan para el mismo lado. Y acuérdese usted que en la integral de flujo, lo que pasaba era que nuestro vector n normalizado, que es el que se hace producto punto con el campo vectorial evaluado, se convierte solamente en la parte de arriba, que esto acá es n, ¿cierto? Si lo dividimos por la norma, se convierte en un vector normalizado. ¿Y dónde se le tacha esto? Bueno, hay un diferencial de área que incluye a esta norma. Es simplemente la fórmula que tenía originalmente la integral de flujo. Así que solo nos interesa el vector normal más que el que está normalizado. Vector normal me refiero al común y corriente. Quinto paso entonces, ya para ir avanzando, es hacer el rotor del campo f. ¿Cuál era nuestro campo? Era f de x, y, z igual a menos y al cubo, x al cubo, z al cubo. Y acuérdense que el rotor es nabla cruz el campo. Eso equivale a hacer un producto cruz entre nabla, que es el vector de las derivadas, y nuestro campo vectorial que nos dieron. Si ustedes hacen este producto cruz, yo les garantizo que debería darles esto acá. 0, 0, 3, x cuadrado más y cuadrado. Aquí entonces de nuevo el gallo que cacha sabe que no tiene necesidad de preocuparse de las componentes de acá. ¿Por qué? Solo vamos a necesitar la parte de la tercera componente en z, o de catongo, mejor dicho. Bien, ahora entonces integremos. Nos estaban pidiendo en un principio la integral de línea, ¿cierto? Pero por teorema de Stokes, nosotros sabemos que esto equivale a integrar el rotor, producto punto con el vector normal, sobre la superficie. Entonces nosotros tenemos una curva y no queremos calcular la integral de línea, sino que queremos calcular la integral de superficie. Mucho más fácil. Planteamos entonces la integral. Acá está el rotor, que fue el que calculamos recién. Aquí está el vector no normalizado, sino que el vector, como ya conocemos, común y corriente. Y acá están los límites de integración, o sea, los diferenciales de y luego de x. Entonces aquí yo tengo el desarrollo, pero que lata calcular las raíces, ¿o no? Que lata empezar a hacer esto. Aquí entonces de nuevo, el gallo que estudió sabe que estamos integrando una región circular. Y una región así circular en una integral de área o de superficie se puede representar con un radio y con un ángulo. Y nosotros sabemos que esta superficie circular proyectada desde arriba era, ¿cierto?, una circunferencia radio 1. Entonces simplemente nosotros podemos aplicar teorema de cambio de variable y esta parte de acá, que sería nuestro rotor, lo escribimos en términos de coordenadas polares, ¿cierto?
Aquí x cuadrado más y cuadrado lo escribimos como ρ al cuadrado. Y este 3 queda igual. ¿Qué pasa? Necesitamos un determinante jacobiano para transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y ese es simplemente ρ. De toda la vida de las coordenadas polares es ρ, cuando trabajamos con ρ y con θ. Y luego los diferenciales se vuelven de ρ y de θ. ¿Y cuáles serían entonces los límites de integración? Ρ representa el radio y va de 0 a 1, porque es una circunferencia de radio 1, y de θ es de 0 a 2pi, porque da toda la vuelta completa, ¿cierto? Yo le mando al gallo que quiera y no me crea a que vaya a calcular esto acá y va a ver que le da exactamente el mismo resultado. Entonces aquí yo tengo este desarrollo, porque para mí es mucho más cómodo trabajar con coordenadas polares. Fíjense que se vuelve ridículo lo sencillo que se vuelve el cálculo, que es ρ al cubo de ρ. Aquí yo saqué el 2pi para afuera porque nada depende de pi, y me queda al final el resultado final como 3 medios por pi. 3 medios por pi, que es, bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros calculamos el rotor punto el vector normal de A. Y eso equivale a la integral de línea del campo vectorial sobre la curva. Entonces es 3 medios pi. Acá yo me hago la pregunta, entonces, ¿qué significaba esto? ¿Qué significa? Bueno, acá yo tengo en el enunciado esa definición. Se supone que esta integral de línea mide cuánto del flujo tiende a circular alrededor de la frontera. O sea, si nosotros miramos esto, hay 3 medios pi de flujo o 3 medios pi flechitas. ¿Dónde está el dibujo, Max? Acá. 3 medios pi de flechitas circulando alrededor de nuestra línea. Más o menos. Y tiene sentido. Al final parece que está a favor de la dirección de circulación. Fíjense en el campo, ¿cierto? El campo va como circulando en esa dirección. Y a nosotros nos dijeron que hiciéramos la integral de línea en esa dirección. Entonces parece que va a favor del campo. Y por eso debería ser un resultado positivo, ¿no? ¿O no? ¿Tiene sentido? Vamos al siguiente ejercicio donde también tenemos que aplicar teorema del rotor. Pero al final, hasta aquí, hasta el planteo de la integral, espero que se entienda. Y si no se entiende, por favor, comentario, Max, no te entendí nada, por favor me explicáis, me mandan un mail, ahí voy a estar ayudando. Pero eso, siempre que tengan superficies, regiones circulares, practiquen harto para poder identificar cuándo conviene o no pasar a coordenadas polares. Y siempre acuérdense teorema de cambio de variable, que incluye el determinante jacobiano. Cambio de coordenadas, chiquillos, no es lo mismo que una parametrización. Aquí la parametrización ya está hecha en cartesianas. Y lo que hice fue hacer un cambio de variable simplemente. Vamos al siguiente ejercicio.